Educa, televisión para aprender. Presenta. Mikuy, Mikuy. ¿Mande? Come. Gracias. Juancho manda hipayarka, mana yachay wasiman paktarka, kayna raymipi, tutakaman sakirishkamanta. Jackie, ¿Qué Maricina. pasó? Se ha atrasado al bus por la fiesta de ayer. Chuta. Llevémosle nosotros. Sí, vamos. No, qué pereza. No quiero, me toca cambiar y no. Sí, vamos. Ay, ustedes tenían que ser, no dejan ni siquiera dormir en paz. Me hacen despertar para venir a desayunar. Y ahora me quieren llevar a eso, quieren que me cambie. Ama yaquilla canguicho. Ñucanchimi kamba yachay wasiman apagrinchi. Yuyu. ¿Ari? Juanito Katari, Alipunja, Chamurcanguicho. Ukumanrisha. Sí, Malaya. Alisa, Masi. ¿Usted es la profesora de Juanito? Ariño Kamikapan. Ay, qué chévere escuela. ¿Y cómo enseñan aquí? Kaypika ñukanchika yachachinchimi paykunata, payuyaykunata, mirarispa punlla, mushu yuyaykunawan kawsachu. Aquí enseñamos a que los conocimientos de ellos, junto con nuevos conocimientos, aprendan más. Qué lindo. ¿Y en la práctica cómo trabajan? Paykunaka, kaypika, sumaktami llamkan. Awaykunata, imashna tushunakunata, imashna takinakunata, imashna alpakunapi, llamkanakunatami yachak. Aquí les enseñamos los tejidos, las danzas, músicas y que los conocimientos de los abuelitos traigan para compartir con los demás. Qué bacán. Debería haber una escuela así en Quito. Rikunayanju, imashna yachachinit? ¿Quieren ver cómo damos clases? Vamos. Haku. Hoy aprendimos que Uma es cabeza, Ñawilulun significa ojo, Singa es nariz, Shimi boca, Rigra brazo, Maki es mano, Shungu corazón, Changa es pierna, Chaki es pie. La poesía para mí es un problema en el sentido de que es justamente la palabra a la que hay que darle diferentes medidas, luchar con ella, lograr que una experiencia de circo de barrio se convierta en algo universal. La poesía es también ese fragmento que no termina de encajar en este lenguaje de todos, de la cotidianidad. Y sin embargo, se convierte también en la pieza que termina el mundo, que lo convierte en algo más habitable. Quizás en la pieza de rompecabezas que estamos toda la vida tratando de hallar. Luis Carlos es una persona muy generosa, que está siempre dispuesto a brindarse a sus amigos. Una persona que no busca el beneficio propio. Su labor intelectual es absolutamente desinteresada, es alguien que realmente está trabajando todo el tiempo por la literatura. Yo creo que la infancia es el material que va cuajándose y se transforma más adelante en poesía.
Poesía queriendo decir esta búsqueda de una comunicación con el otro, de hallar una palabra, amoldarla, para que se pueda comunicarle algo a ese otro. Entonces en la infancia está mucho del material que más adelante se va a adecuar, se va a amalgamar para que el escritor pueda precisamente decirle algo a esos que están quizás esperando y quizás no que los poemas lleguen. Sí, efectivamente conozco a Luis Carlos Musó desde hace 12 años. En ese momento Luis Carlos había ganado un premio nacional de poesía y era, para los que somos más jóvenes que él, un referente, ¿no? En ese momento de lo que se estaba haciendo, ¿no? Podríamos hablar de dos Luis Carlos, ¿no? El uno que es el académico, por un lado, ¿no? Que conoce mucho de la tradición literaria ecuatoriana, latinoamericana, ¿no? Que ha sido profesor, etc. Por otro lado, el creador. En ambos espacios, tanto como académico, como crítico, como creador, he visto que él sostiene pues, la atención de la gente, llama la atención de las personas. La poesía en mí nace en la adolescencia. Había una gran cantidad de modelos a seguir y uno jugaba a hacer ejercicios de imitación de estilo. Ya la poesía en sí cuaja cuando tengo a una enorme figura, que es la de Tomás Alberto Pantaleón, poeta también, nacido en el 20, maestro de colegio durante muchos años. En realidad una figura un tanto polémica en el sentido de que el texto era siempre él, pero definitivamente alguien cuya falta se sintió en el medio cuando murió. Es un gran amor al idioma que supo inocular en mí, entre mis sienes, entre mis costillas. Y este amor al idioma se afincó mucho más en la universidad. Cuando escribo poesía siento que estoy luchando en contra del vacío. Siento que parte de mi propósito es que por lo menos un par de textos dignos queden, estar consciente de haber trabajado para la poesía, no haberme servido de ella, sino todo lo contrario, hacer una especie de simbiosis con ella, porque la poesía nos puede cobijar, pero al mismo tiempo nos puede poner entre la espada y la pared. Entonces, luchar contra el vacío, lograr una especie de vaciamiento a veces del lenguaje, en otras oportunidades, en cambio, provocar una especie de expansión del mismo, es como una suerte de Big Bang, pero uno es el que organiza ese lenguaje para que el poema diga lo que uno pretende comunicar. Él tiene una predilección, un cierto interés por ejemplo, las matemáticas, ¿no? La geometría, ¿no? En ese sentido, comparte con Borges la afición por cierto tipo de literatura, por ejemplo, este filósofo Baruch de Spinoza, al que Borges hace un poema. Entonces, esas referencias aparecen, por ejemplo, en un libro de Luis Carlos Musó, que se llama Las formas del círculo, que es una antología de su obra poética. Como poetas referentes, la nómina es amplísima, ¿no? Quizás hay, de cada muerto hay un verso quizás en mí. Pero en realidad, en mucho de lo que está rodeándonos en este momento, funciona como referente para mí en la poesía, incluso en otros géneros. O sea, quiero decir que encuentro material también para la poesía en las conversaciones, en la novela, en el teatro, en otros espacios. Pero volviendo a estas voces tutelares, definitivamente no creo que sería lo mismo sin estas voces, también las nuestras, como las de Gangotena, poeta al que jamás me voy a cansar de volver y de estudiar, y creo que jamás terminaré de hacerlo.
Oscurana, que es la novela que sacó Luis Carlos Musso hace poco con la editorial quiteña Antropófago, es una recreación muy documentada sobre la vida del escritor lojano Pablo Palacio, ¿no? Que está dividida por capítulos que dentro de la novela se llaman misterios, ¿no? Entonces es una deliciosa recreación de la vida de Palacio, muy interesante, sugerente, atractiva, creo, para el lector contemporáneo, extraordinariamente sensible e imaginativa. Bueno, Palacio en la literatura ecuatoriana es definitivamente un nombre que hay que escribir con mayúsculas, independientemente del lugar común de que es uno de los padres del cuento nacional junto a José de la Cuadra. Pero Palacio es alguien que hay que ir descubriendo poco a poco. Es un autor difícil, es un autor complejo. Si ya lo es en sus cuentos, con mucha mayor razón en sus novelas. Podemos discutir incluso sobre, algunos lo harán sobre la calidad de los textos de Palacio, otros sobre el alcance que tengan esos textos, sobre la proyección que hay en este momento, tomando en cuenta que hay ediciones ahora española, argentina, y como que Palacio está despertando la curiosidad en otros espacios y algunos se lamentan de haberlo descubierto tarde. Yo tengo un ánimo de provocar al lector. No quiero decir con esto que mi propósito es ser simplemente efectista y que a raíz de una propuesta mía inmediatamente surja en cambio una contrapropuesta por parte del lector. Estaría cosificando a esa persona que está del otro lado de la página. Pero sí me interesa que haya una especie de confluencia que puede ser de intereses, que puede ser de sentimiento, que puede ser de experiencias que pueden volcarse, porque uno puede en el poema o volcar una experiencia propia o jugar con este lenguaje o hacer las dos cosas a la vez. Entonces mi interés con el lector es precisamente que él le introduzca trabajo también a esa lectura, que quizás él complete el poema que partió de mí, pero que con su lectura complementaria logra hacer la chispa que produzca el poema. Recordé los hielos escandinavos, esperé a que los lobos se engullieran al sol y a la luna, y pisé fuertemente el puente de la nave que me llevaría lejos, muy lejos, esa nave construida con uñas de muertos y con pretensiones de Tirreme. Sentí la fuerza quebrada en mis rodillas, un humor vacío en el sexo y dos marcas color marrón, una en la nuez de Adán, otra en el hombro. Pisé fuertemente sobre el puente de la nave, la que sería un abismo dispuesto a abrirme su secreto, y viajé en esa nave, pesada como tierra curada con uranio, esa nave construida con mis propias uñas. Yo creo que vivo en una dicotomía, en una esquizofrenia, por así decirlo, porque nunca dejo de escribir, porque creo que un poeta, o al menos a mí me sucede, siempre en su cabeza está escribiendo, está poetizando el mundo y se fija en los detalles que otros no ven, por ejemplo.